Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de More Human. Hoy estoy con Maggie Buero, una médica argentina que además es muy amiga. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Dani. Muchas gracias por haberme invitado. Me hace mucha ilusión conversar contigo. Maggie, mira, comenzamos ya así directo con preguntas. Cuéntame un poquito de tu carrera profesional, o sea, de cómo comenzó esto, de que por qué estudiaste medicina, qué te llamaba la atención, luego cómo fue que te integraste a esto del contexto de cooperación internacional. Bueno, pues, es que es una historia muy simple. Nunca me imaginé haciendo algo que no fuera medicina o algo relacionado con la salud en realidad. Em, el- Cuando yo era niña decía que quería ser enfermera de guerra. Creo que no estoy tan lejos de lo que me imaginaba. Eh, Y bueno, básicamente eso, medicina siempre me llamó la atención sobre todo la parte humana de la medicina, más allá de lo que era la ciencia per se. Em, y a lo largo de mi carrera, cuando yo terminé la carrera, me dediqué hice la residencia en medicina familiar y general. Y claramente me di cuenta em, que yo tenía ganas de trabajar con eso, con poblaciones con problemas de vulnerabilidad. Y claramente siempre, o no sé si claramente, pero siempre que uno trabaja con poblaciones vulnerables, si aparte trabaja a través de una organización o de un sistema que tiene recursos, claro, el trabajo es mucho más, un poco menos difícil y mucho más satisfactorio. Cuando terminé la carrera la carrera de especialista, seguí en el mismo lugar donde estaba como instructora de la residencia, después como jefa de residentes, y llegó un momento de mi vida que como que un poco la opción era o seguía adentrándome en el lugar en donde estaba y creciendo exactamente en el lugar en donde estaba, o tomaba la decisión, que era una decisión que había pensado durante mucho tiempo en mi vida, que era unirme al mundo humanitario. Eh, es verdad que una vez que entré en el mundo humanitario me di cuenta que había muchas más organizaciones que para la que yo trabajo actualmente. Es verdad también que en Argentina es como que la única que se nombra o la más famosa cuando uno piensa en una organización humanitaria, sobre todo relacionada con la medicina. Entonces para mí nunca hubo una opción B. Siempre fue o esto, o esta organización, o este o nada, pero más desde el desconocimiento que desde el esto es mi objetivo y será esto o será nada. Y acá estoy, en la relación tóxica más larga que he tenido y más hermosa también, lo tengo que Muy bien, bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero ahora vamos a cambiar el orden porque has dicho algo muy interesante que, bueno, claramente yo entiendo qué quieres decir, pero seguro que mucha gente que nos escucha no. Cuando has dicho es mi relación tóxica, que yo sé que esto es con cariño que lo dices, explícanos un poquito esto qué quiere decir, por qué tienes este sentimiento de que es un poco amor-odio. Bueno, a ver, a nivel personal es un trabajo y es una relación súper gratificante. Es algo que hago que me levanto constantemente orgullosa de lo que estoy haciendo, sobre todo cuando estoy en terreno. Pero también uno ve, ¿no? Cuando uno está trabajando con poblaciones vulnerables, cuando uno está trabajando en lugares en donde es tan fácil, con un poco o un mínimo de poder, ejercer un nivel de poder más grande frente a otras poblaciones, uno ve lo peor, ve lo mejor y ve lo peor de la raza humana. Y no deja, y es imposible no estar afectado sobre Sí, esto, lo no notas. querer dejarlo, no querer decir qué hago acá, o sea, tengo ganas de irme a vivir en el medio del monte, en un tupper y criar mandarinas, y Sí, hacer crecer mandarinas. Em, También es verdad que es súper exigente a nivel personal. Uno no deja de estar lejos de sus seres queridos, de la familia, más allá de la familia que uno crea y los lazos que uno crea en este contexto. Eh, Qué sé yo, a mí al principio yo es verdad que en algún momento de mi vida me resultaba impensable hacer otra cosa, y cuando tenía que poner en la balanza mi vida personal versus mi vida laboral,
mi vida laboral me generaba mucho más pasión y muchas más ganas de es que tengo, esto es lo que tengo ganas de hacer en este momento de mi vida. Hoy por hoy, por ejemplo, si me lo preguntás, en donde parpadeo dos veces y me ofrecen algo que me llame la atención en mi vida personal versus mi vida laboral, es que no lo dudo. Claro. Mm, hay una pregunta que te hace todo el mundo, yo creo que es muy común el, ¿te ves haciendo esto el resto de tu vida? Mira, Mm. yo ni me veo haciendo esto el resto de mi vida, ni me veo no haciendo esto nunca más en mi vida. Entonces es como, bueno, Sí. acá estoy, yo lo trato de dejar, pero siempre vuelvo. Bueno, esto es lo que lo has explicado muy bien y para las personas que nos escuchen que no tienen la oportunidad o que no han trabajado en cooperación internacional, llegan estos momentos, ¿no? De un poco de frustración, tal vez, o de tristeza, o porque el momento, bueno, se juntan muchas cosas y decimos, ya no puedo más, me regreso a casa y me quiero ir a vivir a un lugar donde no haya más gente. Pero bueno, esto es un poco toda la parte emocionante, ¿no? O sea, es muy emotivo el trabajo que haces, claramente. Es como eh, lo haces desde el propósito porque tú logras ver como yo como médico también, mi ejercer medicina en el terreno, tú puedes ver como tu impacto es mayor, ¿no? Entonces, súper, súper te entiendo. Dime una cosa, antes de que me cuentes un poquito de experiencias de terreno y así, como tocaste esto de la parte familiar, de la parte personal, ¿cuál dirías tú que es el mayor reto de hacer este tipo de trabajo sobre tu vida personal? Considerando que tú te vas normalmente por mucho tiempo, no son apenas semanas, ¿cierto? Sí, establecer una pareja, que uno nunca sabe si es el trabajo o soy yo, que también podría ser. Nadie me garantiza que si me... Y esto lo he pensado muchas veces, digo, bueno, me quedo porque sé que el trabajo es una dificultad agregada a, por ejemplo, tener una relación seria o estable o lo que sea. Nadie me garantiza que si yo los últimos 6 años de mi vida hubiera estado en mi casa, hubiera tenido una pareja estable. Pero es verdad que es una dificultad agregada. Porque pasas Sobre mucho todo tiempo fuera. yo paso mucho tiempo fuera, en general mis misiones, las más cortas que he hecho, muy pocas, son de 3 meses. No hago, es verdad que hasta ahora no he hecho tampoco nunca una misión de más de 6 meses. Entonces entre Bueno, entre 6 3 y 6 vareo, pero es un montón de tiempo, es un meses. montón de tiempo sobre todo al empezar una relación. O sea, no sé, yo me mudé a Madrid hace 3 años y hasta para establecer vínculos de amistades. Es verdad que, mm, no sé, empecé el gimnasio, empecé a conocer gente, que qué sé yo, y al mes y medio dije, no, bueno, yo ahora me voy 3 meses, pero o sea, te conozco un mes, pero por favor seguime queriendo en 3 meses cuando vuelvo, o seguí acordándote de quién soy, que te voy a volver a escribir. La verdad es que, no, es verdad que yo agradezco a mis amigas y a mi familia, tengo vínculos desde hace mucho tiempo que han supido mantener, que han sabido, Ya, que han no, no, sabido mantenerse eh, y que hemos sabido mantenerlos y reinventarlos a lo largo del tiempo. Pero una cosa es un vínculo ya establecido en el que de repente uno de los dos se va 6 meses y otra cosa es empezar de cero una relación nueva. Y es verdad que, y es normal y es entendible, es que así sean 3 meses, la Maggie que se va, no tiene nada que ver con la Maggie que vuelve. En cada es- misión me pasa exactamente lo mismo. Y entonces no es solo para mí. Porque yo al final digo, bueno, lo tengo que trabajar, bueno, no sé qué. O sea, yo tengo que ser más flexible a la hora de volver en por ahí cosas que yo ahora pienso distinto. Pero el otro no tiene la culpa de que yo cada 3 meses sea una persona nueva en mi vida. Entonces, eh, es verdad que influye un montón y que cuesta un montón. No, la pavada de en la primera vez que te vas te llama mucho más la atención, el que volvés las primeras semanas pensás, todo el mundo se queja de cosas tan pequeñas y
Y yo ahora, o sea, ya no me pasa más, o sea, cada vez que alguien me dice, ay, bueno, que no sé qué, le digo, ya está, chicos, cada uno, a ver, qué sé yo, ayer justo lo hablaba con una amiga y le decía, como que ella me decía, bueno, es que yo me siento que acá hablamos de, ¿no? Que uno vive en su tapercito y que se queja de sus cosas del día a día que son tan pequeñas. Le digo, es que cuando vas allá pasa lo mismo, o sea, no importa que estén bombardeando nada, hables con una persona y te dice, ay, no, porque tal me dijo que tal cosa, o porque no sé qué, o porque estoy preocupada porque a mí me gusta tal y no, porque al final somos humanos y está bien, sí, salvo que seas el presidente del país que estarás preocupándose de otras cosas, que el ciudadano del día a día, a otro nivel y con otros recursos y viviendo en otro contexto totalmente diferente, se preocupa de las mismas pavadas que nos preocupamos Nosotros nosotros. defendemos, estoy segura que tú también, ¿no? Las personas somos personas y no importa tu cultura, no importa la raza, la religión, yo creo que nuestros sentimientos todos los tenemos igual. Cuando estamos tristes los sentimos igual, cuando estamos enamorados igual. Y al final esto es un poco lo que dices, ¿no? Pero es cierto, y esto es muy interesante lo que has dicho, Maggie ha sufrido una transformación desde su primera misión hasta hoy en día, ¿no? Te has ido adaptando, igual el regreso al inicio costaba más, hoy en día a lo mejor cuesta menos. ¿Qué dirías tú que han sido las cosas que más, o sea, en las cuales Maggie más ha cambiado? Ay, me gusta menos la raza humana. Lo tengo que decir. A ver, qué pregunta más difícil. Em, yo creo que he aprendido más allá de, a ver, por la forma de trabajar que tenemos nosotros, de nunca sabes a dónde te vas, nunca sabes cuándo te vas, nunca sabes cuándo volvés. He aprendido a descontracturarme y soy una persona, claramente siento que soy una persona mucho más descontracturada de lo que era. Em, pero también sí es verdad que eh, diría que hasta soy menos tolerante. O sea, siento que tengo una visión mucho más amplia de las cosas de lo que tuve. O sea, siento, no, ya sé que tengo una visión mucho más amplia de las cosas Claro. de lo que siempre he tenido. Y tengo mucho más claro lo que estoy dispuesta a bancarme y lo que no. Claro. Eh, Bueno, has vivido situaciones muy extremas, ¿no? Contextos muy extremos y eso pues te ha hecho un poquito relativizar a lo mejor. O sea, lo que tú dices como soy menos tolerante, bueno, es porque todo para ti es un poco más relativo que antes de conocer estas realidades. Puede ser un poquito eso. sí, sí, Eh, sí, o sea, sí, claro que no es que voy por la vida diciendo. no, no, Pero, además te conozco, Maggie es muy tolerante, no, no. Ok, Maggie, cuéntame ahora una cosa. De todos los lugares donde has estado, de todos los lugares que has trabajado, cuéntame un poquito de una experiencia personal de una misión, o sea, por ejemplo, el lugar o cuál era el contexto de cuál era el tipo de conflicto, porque claro, para que, a ver si entendemos todos un poco, los setups donde trabajas son conflictos distintos, ¿cierto? O sea, a veces puede ser un conflicto de guerra, otras veces puede ser una catástrofe natural, un brote de alguna enfermedad, ¿cierto? Entonces, cuéntame un em, poco así que tú digas, mira, este fue especial por esto o fue difícil por esto. a ver, yo nunca tuve la oportunidad pero de trabajar en catástrofes naturales, que es una emergencia muy activamente, una emergencia, al final uno, ¿no? Como que tiene que responder rápido, sí o sí, en el momento y después trabaja con el impacto pero no con la catástrofe natural per se. En la mayoría de los lugares en donde yo estuve, incluso si se reaccionaba como una emergencia, muchos de los proyectos, que nosotros le llamamos proyectos, pero muchos del lugar de trabajo al final terminaba siendo algo en un contexto mucho más regular, con respuesta a emergencias activas o no, pero como más a largo plazo. A ver, es como muy raro explicarlo, pero para mí, trabajar en estos contextos hace que uno realmente conozca la población del lugar, pero también es verdad que te muestra lo peor de ese país. Sí. Entonces, es como, sí, al final conozco la población del lugar y me encanta, no sé, yo estoy enamorada de los congoleses, que me parecen personas súper alegres y
mucho más preparadas de lo que uno piensa para hacer su trabajo, tanto a nivel médico, o sea, de los distintos roles profesionales que tienen. Pero como que todo el mundo, o sea, pero el contexto al que yo fui era en un conflicto, sobre todo ellos tienen muchos conflictos internos respecto de diferentes etnias. En el lugar, en el contexto donde yo fui, más allá de que ahora tengan mucho conflicto de violencia con Ruanda, em, pero como que uno se lo imagina. O sea, cuando yo digo que me voy a Congo, el mundo automáticamente asocia en Congo se están Sí, matando. Hay exacto. guerra, se están matando, tienen hambre, enfermedades. A mí me pasó que mi primer proyecto fue México Ok. y todo el mundo era como, ¡ah! Qué Vas a lindo México, México. qué bueno que te tocó México, que es más seguro, qué bueno que no estás en el medio de África con malaria y que qué sé yo. Probablemente Para estabas mí a en... nivel seguridad fue el peor proyecto en el que yo participé. Em, Fue en el único proyecto en donde activamente alguien me apuntó con un arma y me dijo, ya me dieron ganas de matarte, que cada vez que repite la frase es que no lo puedo creer, que alguien, no sé, "Ah, ya me dieron ganas de matarte". Bueno, porfa, no. O sea, em, claro, y al final me pasa que cada vez que alguien dice México y que dice algo de México, sí, la gente de México me encantó y la verdad es que sigo teniendo relación con muchos del staff nacional con el que trabajé, pero es que yo no puedo dejar de pensar, asociar México a ¿Qué este tipo de conflicto y lo que está viviendo esta gente, que claramente no se muestra, que México tiene una mejor publicidad frente a los ojos del mundo. La de lo gente que... no piensa en México, piensa en guerra, y cuando piensa en el narcotráfico, piensa en las películas o sea, de narcotráfico. O sea, no sé, como Claro, que parece que es verdad que México está mucho mejor vendido al mundo que lo que está de lo Congo. que el día... Claro, Yo me claro. sentí mucho más segura en Congo que lo Mm, que me sentí en México. claro. Em, Sí. Así que ese tipo de cosas a mí me parece como que no lo entendés hasta que no lo vivís. Y nada, eso, a mí me pasa que cada vez que la gente te dice, no, me voy de vacaciones de México, hasta en Ciudad de México, yo pienso, ay, ten ¿No? cuidado en dónde te metes. Y dime una cosa, Maggie, o sea, una pregunta que seguro te han hecho muchas veces. ¿No te da miedo? ¿No te da, no has tenido miedo? O sea, cuando te proponen una misión o cuando estás ahí, ¿no tienes miedo? ¿O esto es un sentimiento que te da después que regresas y puedes ver a lo que estuviste expuesta? Mm, a ver, salvo que haya estado expuesta a una situación de violencia directamente relacionada conmigo, no, qué sé yo, o sea, yo en Argentina he trabajado en hospitales en zonas de riesgo, o sea, hospitales de referencia, de emergencias, en donde recibíamos variados constantemente, en donde incluso hemos tenido, ¿no? Claramente, heridos de bala o acompañantes con armas amenazándonos. Al final es como, yo tengo la teoría de que nadie muere en el día previo a su muerte, o sea, no sé, como que cuando te tiene que tocar, te toca. Claro, es Y mismo defensa también, ¿no? Porque yo creo sí, que podrías hacer lo que haces si antes de llegar ya te predispones mucho a pensar en todo el riesgo, ¿no? Porque claro que me imagino que cuando se te propone una misión te hacen como un poco de assessment de cuál es el mayor riesgo dentro de una cosa u otra, porque hay otros riesgos además mm, de un ataque físico, por ejemplo, hay otro tipo, pero no sería viable, ¿no? Que tú pensaras, bueno, a mí me puede pasar esto, ¿no? Entonces creo que puede ser un mecanismo de defensa también. ¿Qué crees? sí, y a ver, trabajamos en organizaciones que tienen absolutamente todos los perfiles y de la misma manera que yo espero que el que se encarga de seguridad confíe en mi criterio médico para decir yo quiero hacer un proyecto acá o allá o este tipo de proyecto según mi análisis médico, yo confío en que el que está analizando el contexto de seguridad y el que te está tomando el trabajo de hacer todos los controles de seguridad y los contactos con quien tenga que hacer, está haciendo su trabajo como corresponde, que después de todo, es verdad, estamos en lugares donde están muy aislados, donde si no te apoyas en tus colegas, No es funciona. imposible seguir adelante. Yo, es verdad, y esto lo digo siempre, yo como que me meto medio en un termo dentro del proyecto. Es como, yo me voy a ocupar de lo que me tengo que ocupar. Me tengo que ocupar del departamento médico, punto. En este momento de mi vida, el rol que tengo yo es
responsable del departamento médico a nivel de terreno. Bueno, yo me voy a ocupar de hacer el análisis médico, de ver que la calidad de atención sea buena, que qué sé yo, que de contexto se ocupa otro. Que a mí me decís que a las 5 de la tarde tengo que estar en mi casa y que no te lo voy a discutir. Asumo que hiciste un análisis a profundidad y si me decís que a las 5 tengo que estar en mi casa es porque realmente los pros y los contras de estar fuera de mi casa a las 5:30 no, o sea, no entraron o sea, tu decisión se basó en algo. Eh, y entonces es verdad que sí, que yo entiendo el contexto y que claramente parte de mi rol es entender y hacer mucho networking y entender a mi contraparte, porque al final es verdad que yo, que la medicina es igual en todos lados del mundo, o sea, la medicina es medicina, pero el cómo aplicar la medicina cambia absolutamente en todos los contextos. Entonces yo tengo que entender en qué contexto estoy queriendo aplicar qué. Y aunque yo no sea la que va a negociar las normas de seguridad con ese equipo, yo sí voy a ser la que después le va a recomendar a mi equipo hacer una cosa o la otra. Entonces, tengo que entender, tengo que conocerlo. Ahora, me preguntás los diferentes grupos políticos de Congo y la historia de Congo, pregúntaselo al de contexto, al de contexto y seguridad. Ok, me has hecho pensar en una pregunta importante, sobre todo para quien nos pueda escuchar, que sea también médico, que trabaje en el área de la salud. O, ¿qué hace Maggie como médico que comparado con lo que Maggie hacía o hace cuando está en un hospital en su ciudad en Argentina? ¿Y cómo es el día a día del terreno? O sea, porque cuando hablamos, por ejemplo, de organizaciones médicas, bueno, no solo Médicos Sin Fronteras, pero otra, nos imaginamos que vas a un lugar y estás tú y 20 médicos más, y que la casa son un grupo de dos, o sea, una docena de médicos. Cuéntame cómo es, o sea, qué es lo que de esta parte que es la real y que no es. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es que, sobre todo del equipo internacional, en la parte más chica del equipo es médica en general. Es verdad que Ser que sea un médico y 12 personas, cada uno de un perfil diferente y sí. como médico estás solo tú. Sí, Ok. a ver, en general, y esto se ha ido cambiando un poco con la historia de cada proyecto es un mundo y ha ido cambiando un poco con la historia de la organización. Es verdad que Médicos Sin Fronteras en particular, que es donde yo trabajo, nació como una organización de emergencia, entonces la idea era responder una emergencia e irse. Y para responder a una emergencia, muchas veces, sobre todo cuando estás trabajando en un lugar con tanta vulnerabilidad, es verdad que en algún momento, siempre lo más rápido es yo llevo a mis médicos, yo llevo a mis enfermeros, yo llevo a mi todo. Los proyectos han ido evolucionando y es verdad que muchas veces se trabaja en la emergencia y después uno se queda a soportar el sistema de salud que es casi inexistente o a llenar un gap, un espacio que estaba libre que nadie más puede llenar. Y la idea siempre de Médicos Sin Fronteras es irse en el momento que alguien más pueda ocupar ese espacio. Claro. Para hacer esa transición, sí o sí necesitas apoyarte en el staff local, o sea, en los médicos nacionales, en los enfermeros nacionales. Es imposible tener un hospital funcionando 100% por médicos y enfermeros internacionales. Es imposible y nunca es la idea, porque la idea no es ir a reemplazar la población local. La idea, de hecho, es yo Darle, siempre digo que yo, sobre todo ahora en el rol que estoy teniendo, y ahora te cuento un poco cómo van cambiando los roles, pero en el rol que estoy teniendo, como que básicamente la idea es optimizar los recursos que tenemos para llegar al mejor resultado con lo que tenemos. ok. Em, Digamos, perdona que te interrumpa, digamos que el objetivo del expatriado es darle lo máximo de herramientas al staff nacional para que ellos puedan optimizar las operaciones a través de y tu conocimiento, ¿no? Que por lo general tienes más experiencia. sí, a través de mi conocimiento, a ver, y lo de la experiencia es discutible. Yo llegué a República Centroafricana la primera vez que estaba trabajando con Médicos Sin Fronteras en un país africano. eh, Misión Y donde nos conocimos. claramente la experiencia del médico local, y eso que yo ya tenía más años de médica que el médico local. Ujú. Eh, pero claramente su experiencia en malaria,
pero es que Claro, yo había porque, visto 0 casos en mi vida de malaria y él había visto claro, cientos de miles de casos en su vida de malaria. lo que Entonces, la hablábamos de experiencia ser médico. es bastante relativa. Sí es verdad, y esto yo a ver, esto es en mi experiencia personal, todo lo que es gestión de personal, management de, ¿no? De identificación de problemas y resolución de problemas, sí por ahí es verdad que muchos de los del staff internacional viene mejor preparado respecto de eso. También Ujú. es verdad que no sé, yo a lo largo de mi carrera, así como decía, ¿no? Yo terminé la residencia de medicina familiar e hice un año de instructora que es básicamente la parte de docencia de la residencia. Después hice un año de jefa de residentes. Entonces sí es verdad que yo ya había trabajado en con manejo de equipos, cómo gestionar, mi toma de decisiones había sido practicada, Claro, fuera de cómo decidir un paciente per se. Pero yo siempre digo lo mismo y al final es verdad que, y esto depende muchísimo del contexto en donde estés, en República Centroafricana era todo un hospital, era un hospital relativamente chico, pero eran 2 médicos locales y 2 médicos internacionales. La principal razón de que fuéramos 2 médicos internacionales era porque República Centroafricana no tiene médicos y entonces cada vez que se abría una aplicación, o sea, que se abría un reclutamiento para un médico local, era muy difícil conseguirlos. Los pocos que hay se quieren quedar en la capital porque claramente ganan mejor. Porque ok, ¿por qué me voy a ir al medio de Cabo, que es donde estábamos nosotros, que hay conflicto, que hay violencia, cuando en la capital me puedo quedar, está mi familia, o sea, tengo un proyecto de carrera y de avance totalmente diferente. Entonces, eh, claro, los únicos 2 médicos que estaban trabajando con nosotros, es verdad que técnicamente o eran recién salidos de la facultad o tenían muchos más fallas que lo que podíamos tener nosotros, incluso a pesar de yo tener menos experiencia con malaria. Ahora, me fui a Yemen y de los 27 médicos que yo tenía que manejar o que supervisar, porque ahí ya no estaba como médica, sino que estaba como supervisora de los médicos, había muchos que tenían no solo más experiencia que yo, pero es que estaban clarísimamente mejor formados en pacientes en medicina interna, que es lo que ellos estábamos haciendo. O sea, yo al final, como médica de familia, sí es verdad que durante un tiempo en la residencia, y es verdad que incluso antes de hacer la residencia de medicina familiar, yo hice un año de medicina interna, y un año de medicina interna no supera a alguien que hace 10 años que está trabajando en un hospital con es pacientes cierto, cierto, hospitalizados. cierto. Y yo fui muy clara desde el principio, chicos, miren, o sea, si hay cosas técnicas con las que yo no los puedo ayudar, que va a haber un montón, mi trabajo está en encontrar la forma de ponerlos en contactos con el especialista o con quien sea que nos pueda ayudar en mejorar la parte técnica. Ujú. Pero yo estaba ahí para hacer otro rol. Mi rol era mucho más de calidad, o sea, hacer un análisis transversal en el hospital de cuál era la calidad de atención que estábamos dando, cómo la podíamos mejorar, cómo eh, eh, trabajar en conjunto para mejorar los indicadores, que es algo en general, que esto es real y a mí me ha pasado en casi todos los proyectos. El médico va, atiende pacientes y se vuelve a su casa. Ujú. Indicadores, ¿no? Pedir los medicamentos, el proceso de cómo funciona un hospital. Yo es algo que he ido aprendiendo a lo largo, estando en Médicos Sin Fronteras, y es verdad que ahora me dedico, o la mayoría de los proyectos a los que prefiero ir o a los que ya ahora me mandan, bueno, o me proponen, tienen un hospital de por medio porque es algo en lo que me he ido Claro. especializando con el paso del tiempo. Pero vuelvo a insistir, en Cabo se necesitaba de mí que fuera médico y yo llegué de médica de familia a un hospital en donde no hacía consulta externa, que solo hacía internación y claro, me habrá tomado noches sin dormir leyendo las guías o pensando qué hago con este paciente que claramente excede mis capacidades Ujú, técnicas ujú. actuales, a estar en otros proyectos en donde Lo que estás es más en el- la
lo Sí, que necesitaba era otra cosa, o sea, y de hecho, y al final está en uno saber aceptarlo. Yo ahora me dedico básicamente a optimizar procesos y a hacer un análisis de lo que estamos haciendo y a recomendar el seguir haciendo lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar o el cambiar de rumbo en el proyecto porque nos estamos enfocando en el hospital y nos deberíamos estar enfocando en la comodidad o viceversa, o sea, no importa. Eh, es verdad que también todo el mundo cuando, ¿no? Se imagina como el médico que va ahí cual el salvador de claro, una misión de médica y me sacaron y fue como, y ahora manager. Y no todo el mundo. O sea, y es verdad que uno lo tiene que tener muy claro esto de... yo creo que incluso a los enfermeros les pasa peor porque sí hay más allá de que sea más difícil y que sea para los que están recién entrando en la organización, sí hay varios proyectos en donde uno puede aplicar como médico, pero yo una sola vez en mi vida experimenté un proyecto que tuviera enfermeros internacionales que fueran a hacer de enfermeros y no de supervisor de enfermería o no de gestor de actividades de enfermería del hospital o no de gestor de... eh, y es verdad que vuelvo a insistir, somos, o sea, es una organización y todas las organizaciones no gubernamentales son lo suficientemente serias. Uno se imagina también que está uno, ¿no? Cual Heidi en el medio del campo, el médico solo atendiendo, sin medicina, sin... Bueno, no, no es tan así. Sí, tenemos menos recursos que los que tendríamos en España. Claro que tenemos menos recursos que los que tendríamos en España, pero tenemos muchos más recursos de los lo que que esa tú población tendría si nosotros no estuviésemos. claro. Es muy interesante lo que cuentas porque al final nos imaginamos, los médicos, pues estudiamos medicina, estudiamos a diagnosticar, a tratar, pero luego lo que has dicho, para yo poder estar de médico en este lugar, necesito unas condiciones, necesito que haya electricidad, necesito que haya agua, necesito que estén los medicamentos. Y un poquito después de esto, o sea, hay un nivel de cuidado, pero siempre hay que tratar de optimizar y tratar de saber si está, ¿no? dentro de los criterios. Y un poquito tú has aprendido y has crecido dentro de este rol y ahora pues esto es mucho más complejo de lo que tú en una fase inicial estudiaste o a lo mejor de lo que te viste. Muy bien. A ver, yo lo pienso un montón de si hoy tuviese que volver y hacer no tanto el consultorio externo, pero hacer una guardia en una sala de emergencias, en un hospital de España o en un hospital de Argentina, Te es que me morirías de miedo. muero de la sobrecarga de recursos, de qué hago con todo esto. Para el final es verdad que, y no, qué sé yo, uno se acostumbra a usar lo que tiene Total. y de hecho a mí me sigue causando, vamos a decirle ternura, pero cada vez que viene un médico nuevo que empieza a pedir cosas, Una es misión, como, bueno, a ver, puede ser que no te la vaya a conseguir nunca. Hay algunas que veamos si se puede luchar esta batalla, pero la mayoría es como... yo me acuerdo, mira, cuando estaba en República Centroafricana, em, es verdad que yo fue la única misión que hice activamente 100% de médica. médico. Y, y claro, dependiendo del paciente por el que me llamaba, es que era todo, es que me llamaban de neonatología, que yo de neonatología había Nivel de dicho urgencia. niño sano en 3 meses en la residencia, que dependiendo, si me llamaban de neonatología, le escribí a una amiga que es neonatóloga y le decía, estate atenta que te voy a mandar la historia clínica de este paciente para ver que no sé qué. Si me llamaban de maternidad, lo mismo, le escribí a una amiga que es ginecóloga y, y sobre todo y es verdad que al final se especializaron en distintas cosas y la neonatología es mucho más terapia intensiva y entonces en general están mucho más acostumbrados, incluso si el hospital es un hospital público, por lo menos en Argentina, tienen muchos recursos. Pero es verdad que yo cada vez que le decía, bueno, tengo este paciente que tiene esto, y esto es lo que tengo disponible. Y lo que tenía disponible era como Nada, dos cosas y ella como, bueno, yo creo que ya estás haciendo todo lo que podés con los recursos que tenés. Y claro. claro, es un proceso de aprendizaje también, ¿no? El entender el manejo de tus frustraciones. Ok, Sí, yo me voy a frustrar cuando se muere un paciente porque yo no hice lo suficiente con los recursos que tenía por ese paciente. sí. Y uno aprende, y aunque suene horrible, a que, bueno, la gente se muere, chicos, no sé si lo sabías, pero la gente se muere, pero uno después aprende de, bueno,
¿no? Y esto se lo digo mucho a los médicos que yo manejo. La gente se va a morir. Lo que no tenemos que dejar es que se muera porque nosotros no hicimos algo que con los recursos que tenemos podríamos haber Podíamos hecho. cambiar el outcome, sí. Si se, Eso es una si lección se muere importante. porque va más allá de mis capacidades técnicas y va más allá de mis capacidades de recurso físico, material en el lugar. Claro, claro. Y después, algo que a mí me parece súper fundamental y que muchas veces, sobre todo en las emergencias, termina jugando un rol muy importante es qué calidad de atención le di yo a ese paciente hasta que se murió. Ok, listo, estoy en un lugar en donde no tengo nada de recursos, en donde muchos de los pacientes que vienen se van a morir, pero se pueden morir siendo bien Claro, tratados o se pueden morir siendo destratados. claro. Y para mí eso es como lo más importante, en que la familia sienta de, te juro que yo estoy haciendo todo lo que puedo por la persona que tengo enfrente. Claro, No importa si todo lo que puedo es darle paracetamol, pero bueno, le quiero dar el paracetamol de la mejor forma posible pero y que la familia se sienta lo suficientemente contenida como para que esta muerte, que va a tener un impacto claramente negativo en su día a día, sea un poquito menor ese al impacto. final ese es el verdadero rol del médico, ¿no? En cualquier parte del mundo me gusta creer, ¿no? Hacer esta atención. Has hablado de recursos, entonces ahora tengo una pregunta. Claro, la limitación de recursos en este contexto es muy importante, pero ahora quiero que me cuentes más a nivel personal, cuáles son las cosas que tú a lo mejor dabas por granted, ¿no? Como que sí, crecí con esto, esto ha estado siempre aquí, y luego cuando estás en estos contextos, no está. Es algo que es tan básico y no está, y que te ha impactado de alguna manera, mucho, poco, o físicamente o emocionalmente, que dices, es que no tenía esto. A ver, yo voy a ponerlo por dos lados diferentes. Uno es a nivel de trabajo y otro de por qué me llegan los pacientes. Agua y electricidad. Claro. Uno sigue pensando que el agua y la electricidad es Y como también, lo dan de recontra. perdona, también a nivel personal, o sea, en la casa, por ejemplo, ¿cómo sentías tú que a lo mejor alguna falta de recursos te afectaba a ti directamente? O sea, no tener agua, por ejemplo. No tener agua o el tener que ser consciente de que el agua que tomamos, o sea, como que hay una persona en la que se encarga en la casa de, no sé si es potabilizar el agua, pero de hacer que el agua sea tomable. Ujú. La electricidad, el tema de, no, vamos a tener el generador prendido hasta las 6 de la tarde, a partir de las 6, o sea, carga tu celular, carga no sé qué, hasta las 6, o a las 7 o a las 8 lo que sea, pero digo, como no vas a tener no sé, yo creo que ahora ha mejorado muchísimo con el tema de la instalación de paneles solares en muchos lados y que generan al final energía que se puede usar durante la noche. Pero estamos en contextos en donde por ahí hacen 42, 43 grados de sensación térmica y a la noche no se puede usar ventilador. Porque Claro, usar ventilador implica tener el generador prendido y tener el generador prendido implica pero es tener un un montón montón de... de Claro, nafta o de whatever que usen para tenerlo prendido. Y estás en un contexto en donde el de al lado, o sea, tu paciente y la familia de tu paciente no vive en las mismas ni siquiera condiciones. tiene No generador. vives en condiciones similares, pero no iguales. Ujú. Porque yo no tengo que ir a bombear el agua. A mí alguien me la trae el agua. Y No entonces, tienes que ir a el agua caminar pasa a y a ser, yo buscarla. soy privilegiada porque estoy en el mismo lugar, en el mismo contexto que vos, pero vivo en una situación totalmente diferente. A mí A alguien me pesar trae el agua y yo tomo un de eso. agua tratada y estoy segura de que es limpia. Ujú, La mayoría de mis pacientes no. Entonces, ujú. cuando yo le digo, tenés que tomar esta medicación, me tengo que tomar el trabajo de explicarle que primero tienen que hervir el agua o que primero tienen que hacer para que el agua no sea causa de que se siga perpetuando su problema. Sí. Y a nivel de recursos, es que quedar, no sé, es que sobre todo de los diferentes tipos de medicación o los diferentes tipos de antibióticos, em, es que me he quedado sin algún medicamento que quería Muchísimas veces. muchísimas veces, muchísimas veces. No poder hacer una transfusión sanguínea porque nos quedamos sin test de VIH y entonces, por más que tengamos donantes, no podemos testear la sangre, entonces no podemos transfundirla. Eh, que al final, y vuelvo a insistir,
no necesariamente el recurso no existe o, no, o el recurso no se puede Limitaciones. distribuir. Hay muchísimas limitaciones desde el gobierno que te pone limitaciones para la importación de la medicación hasta que la persona que estaba antes que vos y tuvo que hacer el pedido de medicación No, estaba no le... sobrecargada de trabajo y no prestó la atención correcta que tenía que prestar. O sea, errar es humano y estas cosas pasan. Lo que pasa es que uno se puede confundir y esto puede tener un impacto negativo sobre alguien, o uno se puede confundir y pues, esto puede tener un impacto negativo masivo. Claro. Em, una cosita, Maggie, hablaste antes y me parece muy importante, yo tengo también un poco esta experiencia, de que has aprendido a manejar la frustración, ¿no? Por diferentes cosas, falta de recursos, diferentes culturas y así. Maggie, ¿qué diría, qué consejo da o cuáles son sus herramientas personales para sobrevivir y que su sanidad mental la permita estar en un lugar tanto tiempo seguido? ¿Tienes como algunos trucos? No sé, medita. Y sanidad mental, que es otra cosa. Bueno, esa es la siguiente pregunta entonces, pero digo, ¿tienes algún ritual que te gusta mantener o tienes algún tipo de, no sé, de cosa para hacer sentirte que estás más en casa? ¿O qué nos dirías? Yo creo que depende mucho del grupo humano con el que uno está trabajando y para mí es fundamental por más que esa gente no vayan a convertirse en tus mejores amigos, en ese momento, esos meses que uno está, son lo más importante que tenés a tu alrededor. Para mí, a ver, yo he aprendido a conocerme, a conocer mis límites, a conocer mis límites en relación al estrés, pero Ujú. también a conocer mis limitaciones de, ok, yo en esto soy buena y entonces cada vez que me encuentro con algo en lo que no soy buena, bueno, ¿cómo puedo hacer para lo que yo sé que me funciona, lo pueda extrapolar acá? Y reconocer mis limitaciones, sobre todo a nivel laboral, reconocer mis limitaciones con el equipo de trabajo con el que estoy trabajando, de chicos, yo en esto es lo que puedo ofrecer, pero no me pidas más allá de eso en este momento de mi vida porque por ahí estoy en un proceso de aprendizaje. Es verdad que para mí mis tres herramientas más estables son el deporte, la comunicación interpersonal o los vínculos personales y vamos a decir que cada tanto el alcohol es una herramienta que utilizo para, no, hoy necesito una cerveza, aunque no sea necesariamente lo más sano a nivel corporal. eh, no, a veces uno no tiene que siempre ser perfecto. Eh, y depende mucho del grupo con el que uno está. En algunos proyectos eh, he entrenado absolutamente todas las tardes y he usado el estrés perdón, he usado el deporte como factor de liberación de estrés. En otros proyectos, porque el grupo con el que estábamos preferíamos todos los días a las 7 juntarnos a tomar una cerveza, entonces usaba el sentarme a tomar una cerveza con el resto del equipo como factor liberador del estrés y hablarlo. Claro, Eh, y en otros proyectos no lo he logrado, y en otros proyectos me he ido súper cansada y he llorado del cansancio que tenía y también entender que uno puede sentirse muy cómodo técnicamente en algo y saber que sabe y que debería de saber manejarlo y que la situación lo puede sobrepasar. Eh, y siempre pasa, ¿no? Que al final los humanos, ¿no? Lo que somos decíamos al humanos inicio de la y es muy conversación. difícil, para mí una de las cosas más difíciles sigue siendo es que para mí es muy bueno, pero también puede ser muy malo, el que te cambian la figurita con la que estás trabajando constantemente. Yo puedo saber manejar un hospital y tengo muchas herramientas técnicas y teóricas para gestión de un hospital. Pero es que cada proyecto nuevo que llego De en un comenzar. hospital diferente, con un director del hospital ¿no? Del Ministerio de Salud diferente, con un equipo de trabajo que tengo que aprender a identificar en quién me puedo apoyar para qué cosa, Claro. y ellos tienen que aprender a trabajar conmigo, con mi ritmo, con mis frustraciones. Eh, a mí es que me siguen pareciendo un desafío. Sí. Yo sigo haciendo proyectos y todos los proyectos tienen un desafío nuevo. Y yo creo que en todos los proyectos aprendo algo diferente técnico y aprendo algo diferente de mí misma.
Así Pues sea, reforzar una esto cosa, lo sigo haciendo mal. No importa que a veces pasa. Bueno, esto me hubiera gustado hacerlo y la siguiente vez, bueno, esto me hubiera gustado hacerlo mejor. Que a eso veces es importante, ¿no? Que sí. tienes esa, bueno, esa capacidad de análisis para luego poder mejorar. Maggie, tenemos, o sea, estamos casi acabando, pero tengo dos preguntas más para ti. Una es, si pudieras cambiar algo, cualquier cosa, del contexto humanitario en general, de lo que conoces tú de lo que es la cooperación internacional, ¿qué dirías que es? Imagínate, tienes una varita mágica y dices, bueno, pues a partir de ahora me gustaría que esto se hiciera de esta forma. ¿Qué sería? Yo creo que un poco la hipocresía cambiaría. Em, a- Nos encanta vendernos como los salvadores de la humanidad y somos humanos. Y que tenemos que dejar de dejar, tenemos, yo creo que deberíamos de dejar o frenar que el mundo siga pensando, ay, yo no cuento que, o sea, la mayoría de las veces si estoy conociendo algo, alguien, hasta lo más posible evito decir que trabajo para lo que trabajo. Digo que viajo por trabajo, que soy médica, pero como que evito, porque lo primero que hacen es ponerte una etiqueta de salvador de la humanidad que no existe y me parece muy hipócrita que dejemos que el mundo siga pensando que porque hacemos el trabajo que hacemos, somos buenas personas, por ejemplo. Qué Que no bonita. esté relacionado. Y esto, perdón. Qué bonita respuesta y qué valiente, porque realmente, bueno, yo de hacer parte de este mundo también hace varios años, me parece que tendría un impacto muy grande poder hacer este shift, así que gracias por compartirlo. Y bueno, me gustaría acabar con una pregunta que es, ¿qué le diría Maggie a un médico, una médica nueva que no tiene esta experiencia y que dice, no, es que yo quiero ir a trabajar a un lugar así, quiero hacer parte de una ONG grande, en un contexto muy rural, en un contexto de conflicto? ¿Qué le diría a Maggie? Que go for it. O sea, yo lo amé, lo amo, lo sigo bancando. Yo no lo romantizo, no lo romantizaría, le diría eso. No lo romantices, pero inténtalo, que después te puedes enamorar, pero yo creo que romantizamos un montón el mundo, el sector, el feedback que nos va a dar, o no, no sé si el feedback, pero no. Sí, yo a veces me siento súper, que mi trabajo es súper gratificante, pero la mayor parte del tiempo pienso, ¿qué carajo hago acá? Entonces, que sin romantizarlo, que lo pruebe. Y también le diría que si lo va a probar, que como mínimo dos proyectos diferentes. Ok, Que, mm, que al final el primer proyecto uno está tratando de aprender y de entender y no tiene ni idea. Y yo pienso hoy lo que era en mi primer proyecto y pienso, pobre mi supervisor que se tuvo que bancar que yo quisiera salvar el mundo de una manera totalmente utópica. ujú, Entonces, que se dé ese lugar de querer salvar el mundo de una manera utópica, pero que vaya un segundo proyecto con un poco, con los pies un poco más sobre la tierra, un a, contexto diferente. a poder definir si realmente esto es lo que quiere o no. Y para mí otra cosa muy clara es, y esto se lo diría a cualquier persona que va a empezar algo nuevo, es no todo tiene por qué ser para siempre. Claro. Te cambia, yo no me imagino haciendo otra cosa, yo no me imagino haciendo, yo lo vuelvo a decir, yo no me imagino haciendo esto el resto de mi vida, pero tampoco me imagino haciéndolo nunca más en mi vida. Y ahora o en algún momento tendré que estar en el proceso de empezar a pensar cómo, si quiero tener otro estilo de vida, cómo voy a tener otro estilo de vida y tengo que decidir si esto lo voy a seguir mechando o no lo voy a seguir mechando. Pero yo a cualquiera que lo quiera intentar le diría que eso, que tengas, que no lo romantice, o sea, que sepa que es muy duro, que es muy gratificante, pero que es muy duro, pero que lo intente y que lo intente que para mí no hay peor fracaso que el no haberlo siquiera intentado. Qué bien.
Bueno, Maggie, me quedaría horas hablando contigo como muchas veces lo hacemos. Ha sido súper interesante. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Estoy segura que en algún momento haremos una segunda entrevista porque todo el mundo que te escuche le va a encantar. Así que muchas gracias y bueno, y mucha suerte con todos estos proyectos que tienes y que sigues haciendo. Muchas gracias a vos y hablamos probablemente muy pronto. Un beso. Te mando un beso.